Saludos. A continuación se presenta el proyecto de automatización mecatrónica. Como podemos observar, el proyecto consiste en una incubadora de huevos. Tenemos aquí la maqueta. Podemos observar que tenemos como variables de entrada la temperatura y humedad dadas por un DHT22. Tenemos una salida, un humidificador. Tenemos otra salida, un ventilador, y la última salida es un foco. Todas estas variables se presentan en un display. Las variables de entrada: temperatura en grados centígrados, el porcentaje de humedad relativa, en este caso ha dado de 72%. Tenemos las salidas de PWM del ventilador, PWM del foco y PWM del humidificador. Para realizar este proyecto, primeramente se realizó conjuntos borrosos en FUSI con la ayuda del toolbox de FUSI Logic Designer. Entonces, se ha hecho un sistema de una incubadora con lógica difusa, con datos de temperatura como entradas, temperatura y humedad, y salidas del PWM del foco, humidificador y ventilador de extracción. En este caso, la temperatura tiene conjuntos borrosos de frío, óptima y caliente. Además, tenemos conjuntos borrosos de humedad, humedad seca, una zona óptima y una zona húmeda. Además, tenemos el PWM del foco, que se ha detallado como zona de apagado, zona oscura, zona media y zona brillosa. Dentro de los conjuntos que representan al humidificador, tenemos de igual manera un conjunto de apagado, un conjunto lento, un conjunto normal y un conjunto rápido. Y el ventilador de igual manera apagado, lento, normal y por último un conjunto rápido. Entonces todos estos datos presentan reglas que se verán a continuación. Existen 9 reglas. La primera regla responde cuando la temperatura es fría, la humedad es seca, entonces el foco se encuentra brilloso, el humidificador es rápido y el ventilador se encuentra apagado. La segunda regla: cuando la temperatura es fría, la humedad es óptima, el foco va a ser brilloso, el humidificador va a tener un PWM normal declarado anteriormente, y el ventilador va a estar lento. La otra regla, la regla número 3, de igual manera, cuando la temperatura es fría, la humedad es, el porcentaje de humedad relativa del aire se encuentra en húmedo, en la zona húmeda. El foco entonces estará brilloso, el humidificador lento y el ventilador rápido. La cuarta regla corresponde a una temperatura óptima, una humedad, una humedad seca. El foco va a estar en la zona de oscuridad, el humidificador va a estar en la zona rápido y el ventilador en la zona de apagado. De igual manera, para la regla número 5 tenemos una temperatura óptima, en cambio la humedad ya va a ser óptima, para lo cual el foco se encuentra en la zona media, el humidificador en la zona normal y un ventilador de extracción en su zona normal. La sexta regla consta de la temperatura óptima y la humedad se encuentra en la zona húmeda, valga la redundancia, por lo cual el foco estará en la zona brilloso, el humidificador en la zona lenta y el ventilador en la zona rápida. La séptima regla ocurre cuando la temperatura es caliente, la humedad está seca, el foco se encuentra en la zona de apagado, el humidificador en la zona de rápido, el ventilador de extracción se encontrará en la zona lenta. La octava regla: cuando la temperatura es caliente, la humedad se encuentra óptima, el foco se encontrará en la zona de apagado, el humidificador en la zona normal y el ventilador en la zona normal. Y por último, la novena regla: cuando la temperatura es caliente, la humedad se encuentra en la zona húmeda, valga la redundancia, el foco se encuentra en la zona oscura, el humidificador en la zona de apagado, el ventilador en rápido. También podemos ver las superficies.
como podemos observar, de temperatura, humedad y esta es la gráfica del ventilador de extracción. Y podemos cambiar a la siguiente gráfica del humidificador. De igual manera, respecto a la temperatura y respecto a la humedad, tenemos esta superficie. Y la superficie del foco podemos observarla de igual manera aquí. Además, se puede observar las reglas. Por ejemplo, cuando la temperatura se encuentra demasiado fría, la humedad es seca, se puede observar que el foco se encuentra en 224 pwm. Y de igual manera, el humidificador presenta una zona muy alta, 242 pwm. El ventilador se encuentra en una zona muy baja, como de apagado, con 28.7 pwm. Entonces podemos observar que en este momento la temperatura de ingreso es de 19.7 y la humedad relativa del aire es de 71.70. Entonces vamos a ubicar esos datos para comprobarlos. Entonces dice que la temperatura es de 19.7. Podemos ponerle un 19. La humedad está en un 72% en este momento. 72.5, ¿sí? Entonces podemos observar que el foco se encuentra en 220 pwm, el humidificador en 153 y el ventilador de extracción se encuentra en 235 pwm. Entonces podemos observar de igual manera que el ventilador se encuentra en 234, 235, como se había mencionado. El foco se encuentra en alrededor de 220 y el PWM del humidificador en 153, tal como lo determinamos bajo las condiciones realizadas en MATLAB. Ok, una vez ya realizado esto, hay que exportar el programa de Fuzzy Logic. Entonces vamos a File, Export to File. En este caso seleccionamos la carpeta en donde queremos guardar el archivo y ponemos guardar. Una vez que ya se encuentra guardado el archivo, hay que venir a una página web, a MakerProto, que se encarga de transformar el código .fis de MATLAB hacia Arduino, hacia un código Arduino. Entonces se selecciona el código, en este caso incubadora.fis, se carga, se da clic en convertir y se descarga a continuación el, el archivo ya convertido, ¿no? Yo ya lo tengo aquí. Entonces podemos ver que se nos descarga con un código fis.header.h y nuestro código se encuentra aquí en fis incubador. Al momento que abrimos podemos observar que ya se encuentran listas el código. Podemos observar el número de entradas, de constantes de entrada, como teníamos dos, humedad, temperatura, las salidas y el número de reglas. Además tenemos el pin de entrada de humedad, temperatura, el foco, el humidificador y el ventilador de extracción. Cabe mencionar que se ha modificado el código como lo tenemos a continuación, debido a que estamos usando otros puertos. Entonces se ha modificado, como se puede observar. Tenemos la humedad va a estar en el pin 12. El foco, el PWM del foco, la salida va a ser el 3, en la salida del humidificador va a ser el 10 y la salida del ventilador de extracción va a ser el 11. A continuación se lee la temperatura
y la humedad referente al DHT22. También se han creado un vector, tres vectores que hacen referencia a los datos del foco, a los datos que va a tomar el humidificador y los datos que va a tomar el ventilador. Además, como se puede ver aquí, se ha creado código para que se imprima en la pantalla LCD tanto la temperatura, todas las variables, ¿no? De entrada y de salida. De igual manera, de forma serial, se puede ver en el monitor serie que se encuentran mostrando de igual manera la humedad, la temperatura, el PWM del foco, del humidificador y el PWM del ventilador, ¿no? En tiempo real, al igual que en la pantalla, gracias a la comunicación serial, ¿no? Esto ya viene por defecto, aquí está definido el código de las funciones triangulares, aquí están definidos el código de las funciones trapezoidales que se han utilizado y se han mostrado anteriormente en el Fuzzy Logic Designer. Ok, tenemos de igual manera, aquí se encuentran los límites de cada función. En este caso, este corresponde a la función de temperatura, este a la humedad. Y también tenemos los puntos, de igual manera los límites de el foco, el ventilador y el humidificador, ¿no? Entonces todo este código es el mismo que se ha bajado, se ha modificado ciertas cosas, por ejemplo los rangos, ¿no? Los rangos mínimos, los rangos máximos de las entradas, de las salidas y lo demás se encuentra por defecto tal como se ha descargado del código transformado del punto .fis. Entonces nosotros hemos usado, como se había mencionado, una pantalla LCD, también un ventilador controlado mediante un 2N2222A. También se ha empleado un MOSFET. En este caso es el IRF 530, un foco halógeno de 12 voltios. El microcontrolador es el Arduino, como ya lo habíamos mencionado. Entonces podemos proceder a hacer varias comprobaciones, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento? Como podemos observar, existe humedad que está produciéndose gracias al humidificador debido a que su PWM es de 153. Entonces, de igual manera, podemos aumentar la temperatura del DHT22 y podemos observar que la temperatura va subiendo, ¿no? Podemos observar cómo la temperatura va poco a poco subiendo, entonces se ve que si está midiendo, podemos observar cómo sube el PWM del ventilador, según las reglas que antes se han mencionado. De igual manera se puede ver el porcentaje de humedad relativa, se puede observar igual el PWM del ventilador, del foco, del humidificador. A continuación se va a hacer una prueba con algo helado para comprobar que la temperatura comience a descender. Como se puede observar, la temperatura poco a poco comienza a descender. De igual manera la humedad, en este caso, como le pusimos algo que estaba un poco congelado, frío, podemos ver cómo la temperatura va bajando poco a poco. Entonces podemos observar que poco a poco va bajando la temperatura, la humedad, el ventilador se encuentra ya muy bajo.